qui, ne l'oublions jamais, ici moins qu'ailleurs, a précipité notre continent vers le gouffre. L'illusion du pouvoir fort. La derecha y la extrema izquierda se unieron en un frente antirrepublicano. Atención, seguidores de política en primera línea. Lo que vas a ver hoy es simplemente escandaloso. Lo que acaba de ocurrir en el Parlamento Europeo no solo deja en ridículo absoluto a Pedro Sánchez, sino que marca un antes y un después en la política internacional. Lo que estamos presenciando es una humillación pública sin precedentes. Un líder mundial, un supuesto referente del socialismo europeo, completamente desarmado, desorientado, silenciado y exhibido como un político mediocre frente a toda Europa. Pero esto no ha sido una discusión cualquiera. Esto ha sido una ejecución política en vivo y en directo. El ejecutor no ha sido otro que Emmanuel Macron, el presidente francés, quien con un discurso quirúrgico, calculado y con una frialdad helada, destrozó a Sánchez en un ataque de precisión milimétrica. Macron no gritó, no se exaltó, no perdió los nervios. No lo necesitó. Con su característica elegancia, redujo a Pedro Sánchez a polvo. Ni una palabra fuera de lugar, ni una afirmación sin pruebas, ni un solo argumento débil. Lo que hizo Macron fue dinamitar el poco prestigio que le quedaba a Sánchez. Sánchez intentó replicar, pero fue callado de inmediato. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo Macron que hizo que Pedro Sánchez se hundiera en su propio asiento, incapaz de defenderse? Pues prepárense, porque vamos a revelarlo todo. Bruselas, el epicentro del poder europeo, era el escenario de esta batalla. Todas las miradas estaban puestas en Macron y en Pedro Sánchez. El Parlamento Europeo, colapsado de periodistas, políticos y analistas, aguardaba una sesión que se anticipaba como una más. Pero Macron tenía otros planes. Desde el momento en que se levantó de su asiento, con su habitual porte de autoridad, se podía sentir que algo grande estaba por pasar. El presidente francés sabía exactamente lo que iba a hacer. No iba a dar un discurso sobre economía, sobre el cambio climático o sobre la defensa europea. No. Macron iba directo al corazón de la política española. Iba directo a por Pedro Sánchez. Con la serenidad de un verdugo, Macron comenzó su monólogo. Su tono era cortés, sí. Pero cada palabra era una daga, cada frase una bofetada, cada pausa un clavo más en el ataúd político de Sánchez. Y entonces llegó la primera estocada. Señor Sánchez, quizás sea hora de que escuche más y hable menos. Europa no es un patio de juegos donde se pueda hacer lo que uno quiera sin consecuencias. ¡Boom! El golpe fue seco y contundente. En ese preciso momento, la cara de Pedro Sánchez cambió por completo. Intentó reaccionar. Intentó interrumpir. Pero Macron no se lo permitió. Con un simple gesto de la mano, el presidente francés lo mandó a callar, lo puso en su sitio y continuó el aplastamiento público más brutal que haya sufrido un líder europeo en los últimos años. La sala estaba en silencio absoluto. Ni los aliados de Sánchez se atrevían a intervenir. Sabían que cualquier palabra en defensa del español sería inmediatamente sepultada por la evidencia. Macron siguió disparando sin piedad. Habló de la gestión económica nefasta de Sánchez. De las promesas incumplidas. De la corrupción galopante que rodea al gobierno español. Cada frase era un mazazo. Cada argumento era una demolición controlada del castillo de mentiras que Sánchez ha vendido durante años. Pero el momento más demoledor estaba por llegar. Macron miró a Sánchez fijamente. Su expresión era de desprecio absoluto. Europa necesita líderes, no oportunistas. El Parlamento explotó en murmullos. Era la condena definitiva. Macron estaba diciendo, sin decirlo directamente, que Pedro Sánchez no era un líder. Que España, una de las potencias de la Unión Europea, estaba gobernada por un oportunista sin visión, sin liderazgo y sin credibilidad. Y lo peor, nadie salió en defensa de Sánchez. Ni sus aliados. Ni los eurodiputados de su partido. Ni un solo miembro del gobierno español tuvo la valentía de levantar la voz. Sánchez, mudo y petrificado,
buscaba apoyo desesperado en los rostros de los suyos. Pero solo encontró miradas de incomodidad y vergüenza. Y si creías que esto no podía ser peor, se hizo viral en cuestión de minutos. Los periodistas que cubrían la sesión no daban crédito a lo que estaban viendo. Las redes sociales estallaron. Sánchez ridiculizado en Europa. Macron humilla a Pedro Sánchez en Bruselas. El peor momento de la carrera política de Sánchez. Titulares por toda España y por toda Europa. Pedro Sánchez había sido destruido en el corazón de la Unión Europea. Sin posibilidad de respuesta. Sin argumentos. Sin escapatoria. Fue un espectáculo sin precedentes. Un jefe de Estado siendo desautorizado públicamente, sin anestesia, sin matices, sin ninguna diplomacia de por medio. ¿El resultado? Pedro Sánchez ha quedado marcado para siempre. Su credibilidad internacional está por los suelos. Su liderazgo en Europa ha sido pulverizado. El gobierno español ya no tiene ninguna influencia real en la toma de decisiones clave del continente. Macron ha dejado claro que Sánchez es un peso muerto en la política europea. Y lo peor para el presidente español. Esto es solo el principio. Pero atención, porque lo más brutal aún está por venir. En la segunda parte vamos a revelar los efectos colaterales de esta humillación histórica. ¿Qué dijeron los principales medios europeos sobre este escándalo? ¿Cómo reaccionaron los aliados de Sánchez dentro y fuera de España? ¿Qué consecuencias tendrá este desastre para el futuro de su gobierno? Si creías que lo que acabas de ver era grave. La segunda parte será el verdadero terremoto. No te lo pierdas. Lo que ocurrió en el Parlamento Europeo fue un golpe mortal para Pedro Sánchez, pero lo que ha venido después ha sido una auténtica masacre política. Lo que parecía una simple reprimenda de Macron ha desencadenado un terremoto de proporciones épicas en la política española y europea. Sánchez está contra las cuerdas. Su gobierno se tambalea y el pánico se ha apoderado del PSOE. Los medios internacionales han sido implacables. Las portadas de los principales periódicos europeos han sido una auténtica sentencia de muerte para la credibilidad de Pedro Sánchez. Le Monde, en Francia. España pierde influencia en Europa bajo el liderazgo de Sánchez. Macron le da una lección de liderazgo. The Times, en Reino Unido. Pedro Sánchez, en el peor momento de su carrera. Macron lo ridiculiza en público. Frankfurter Allgemeine, en Alemania. Sánchez, sin peso político en la UE tras ser aplastado por Macron. Su futuro, en duda. Pero la peor parte ha venido de dentro de España. Los medios nacionales, que hasta ahora habían sido tibios con Sánchez, han cambiado radicalmente su tono. Los titulares han sido demoledores. El Mundo. Sánchez, silenciado y humillado en Bruselas. El PSOE entra en crisis. ABC. Macron acaba con Sánchez en el Parlamento Europeo, el líder socialista queda expuesto. El Confidencial. Pedro Sánchez se queda solo tras el golpe de Macron, sin apoyos ni credibilidad. Pero no es solo la prensa, es la reacción política lo que ha hecho que esto sea una auténtica catástrofe para el presidente español. El Partido Popular ha aprovechado el momento como nadie. Alberto Núñez Feijóo ha salido inmediatamente a despedazar la imagen de Sánchez, sin piedad. Lo que ha pasado en Bruselas es el reflejo de lo que llevamos años diciendo: Pedro Sánchez es un político sin rumbo, sin liderazgo y sin apoyo en Europa. España no se merece esto. España merece un presidente que nos represente con dignidad, no uno que sea exhibido como un incapaz en el Parlamento Europeo. Las redes sociales estallaron. Los hashtags #Sánchez humillado y #Macron ridiculiza a Sánchez se volvieron tendencia mundial en Twitter. Los memes se multiplicaron. En cuestión de horas, circulaban vídeos editados en los que Sánchez aparecía como un alumno regañado por su profesor, con subtítulos burlándose de su incapacidad para responder a Macron. Pero lo más grave estaba por venir. Porque lo que nadie esperaba era la reacción dentro del propio PSOE. El pánico se ha apoderado de Ferraz.
Los varones socialistas han entrado en modo crisis. Algunos de los líderes territoriales ya no ocultan su descontento con Sánchez. Uno de los primeros en levantar la voz ha sido Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha y uno de los pocos pesos pesados del PSOE que aún conserva algo de credibilidad. No podemos permitirnos perder nuestra imagen en Europa. El PSOE debe reflexionar sobre el liderazgo que estamos proyectando. Esto es preocupante. Pero no ha sido el único. Dentro del partido, el nerviosismo es palpable. Las fuentes internas indican que hay una auténtica revuelta en marcha contra Sánchez. Los socialistas saben que su futuro electoral está en riesgo. Saben que este tipo de imágenes se quedan grabadas en la memoria del votante. Saben que cuando un líder pierde el respeto de sus aliados internacionales, pierde también el respeto dentro de su propio país. Sánchez ha quedado marcado. El PSOE ya no lo ve como un líder fuerte y capaz. Lo ven como un lastre. Un presidente que hace meses hablaba con arrogancia sobre su papel en Europa, ahora ha quedado como un peón sin influencia, un político sin peso en Bruselas, incapaz de defender su posición frente a otros líderes europeos. Y esto ha abierto un debate impensable hace apenas unas semanas. ¿Es el principio del fin para Pedro Sánchez? Porque las consecuencias de este escándalo no se limitan a la política exterior. Este golpe llega en el peor momento para el presidente español. Su gobierno ya estaba debilitado por los escándalos de corrupción. La sombra de las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, lo perseguía desde hace meses. La relación con los separatistas catalanes está en su punto más frágil tras los recientes movimientos judiciales que ponen en duda la viabilidad de la amnistía. Y ahora, esto. Un golpe directo a su imagen internacional. Un golpe que refuerza la percepción de que Sánchez es un líder de papel, que solo sabe vender humo y que, cuando llega la hora de la verdad, queda expuesto como lo que realmente es, un político sin peso, sin estrategia y sin capacidad de respuesta. Macron lo ha dejado sin palabras. Pero lo peor es que España también ha quedado sin palabras al ver la debilidad de su presidente. Y los efectos de este terremoto político aún no han terminado. Los próximos días serán cruciales. La gran pregunta es, ¿podrá Sánchez recuperarse de esto? Las señales no son buenas. Los analistas ya advierten que esta humillación podría ser el primer paso hacia el declive definitivo de Sánchez. Porque si algo ha quedado claro en esta debacle es que España ya no es tomada en serio en Bruselas. Que los líderes europeos han perdido la paciencia con Pedro Sánchez. Que nadie en Europa confía en él. Y que, después de este escándalo, ni su partido ni los ciudadanos lo ven ya como el líder fuerte que alguna vez pretendió ser. El principio del fin ha comenzado. Los próximos meses serán decisivos. Si los varones socialistas ven que Sánchez se ha convertido en un problema electoral, la presión interna podría obligarlo a marcharse antes de tiempo. Pero una cosa es segura. Después de lo que ha pasado en Bruselas, Pedro Sánchez no volverá a ser el mismo. Su credibilidad está por los suelos. Su gobierno se tambalea. Y su imagen ha quedado destrozada ante toda Europa. Lo que comenzó como una sesión más en el Parlamento Europeo terminó con Pedro Sánchez reducido a un espectador impotente de su propia humillación. Macron lo destrozó sin piedad. Los medios lo exhibieron sin filtros. La oposición lo aplastó sin compasión. Su propio partido empieza a cuestionarlo. Y ahora, España entera ve con claridad que este presidente ha perdido toda la autoridad y todo el respeto en la arena internacional. El reloj está corriendo. La pregunta ya no es si Sánchez podrá mantenerse en el poder. La pregunta es cuánto tiempo le queda antes de que su propio partido lo eche para salvarse a sí mismo. Porque, después de esto, Pedro Sánchez ya es un cadáver político en Europa.